distinta. Una señora duda, hemos visto muchas veces una escena, si entras o no entras a una casa. Pero tal y como lo hace Buñuel cuando se abre una puerta y la otra señora sigue llamando todavía, eso no se hace normalmente en ningún tipo de película. Es decir, que lo que él está contando, yo no sé si en el tiempo presente o en su propio tiempo, en el tiempo de su cabeza, va por un lado, pero que luego incluso la puesta en escena de lo que cuenta también es distinta, tiene otro punto de vista. Incluso una señora llega y tira las flores, y luego tira un frasco de colonia, y tú parece como no sabes si lo tira ella o que se le cae. Esa ambigüedad continua que tiene la puesta en escena, a mí me parece que es fascinante eso en Buñuel. Sí, yo creo que ese elemento de la ambigüedad es sustancial y ocurrió lo mismo con el tiempo. Ahora, yo estoy en desacuerdo con esta visión que tiene Otti porque la primera vez que yo vi la película tuve esa sensación y salí muy frustrado de la película. La primera vez que la vi no me gustó gran cosa y es más, creo que escribí una crítica en la que decía que todo estaba muy bien, pero que me parecía toreo de salón. Me produjo exactamente la misma irritación que me produce siempre la mujer del cuadro de Fritz Lang. Esta historia que te están contando y que luego al final te dicen, ah, no, pero nada ha sucedido, es un sueño. A mí me acaba produciendo una irritación enorme. Pero viéndola más veces, y la he visto ya 6 veces, yo creo que en esta película hay una parte y que es bastante claramente distinguible, que es real, y una parte que son imaginaciones, lo mismo que hay una parte que pertenece al pasado. Lo único es que yo creo que Buñuel tiene una concepción del tiempo que no se mueve en el presente, sino que para él no existe ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Es lo mismo que no existe una diferencia entre la realidad y la fantasía. Y quizá por eso es un personaje muy de otra época y que no se ha movido en el tiempo. Un poco lo que decía Juan Miguel, yo creo que ahí está la explicación. Él es una persona formada en una época y que parece permanecer en esa época. Ha tendido además, cuando ha adaptado novelas, curiosamente a adaptar novelas muy antiguas. La novela de Joseph Kessel es del año 30 y tantos, tenía obsesión por Cumbres Borrascosas, tenía obsesión por El monje, que son todavía más antiguas, tiempo, ¿no? Tenía obsesión por la Femme Le Pantin, que es otra novela también muy antigua, y entonces son un poco sus lecturas de juventud en las que han formado su mundo y además ha permanecido. Por eso ha sido el único cineasta surrealista, porque es el único que ha permanecido fiel al surrealismo cuando casi todos los surrealistas se pasaron a otras cosas, unos al comunismo, otros a otro tipo de cosas. Yo creo que Buñuel, en algún sentido, se ha quedado estancado porque no tiene casi una noción del paso del tiempo. Y lo que yo encuentro muy fascinante es cómo en el cine, que entre otras cosas es un arte del tiempo, cómo te manejas cuando tienes esa concepción. Yo creo que eso es parte de la libertad que él tiene para moverse. Te quería hacer, hablas tú, pero te quería hacer una pregunta. ¿Pero está estancado? ¿Y dentro de 100 años estará estancado o será un creador perfectamente? No, es que yo creo que hay que hacer una diferencia. Es que Miguel ha dicho una cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo. Él dice, son sus lecturas de juventud. Esta novela de Kessel es, digamos, el equivalente a Felipe Trigo, o a Joaquín Belda o al Caballero de Audaz, porque una de las cosas de Buñuel es que prácticamente, salvo cuando trabaja con temas de Galdós, lo hace con materiales de derribo. Es una cosa terrible, las novelas que le gustaban. Y evidentemente son sus lecturas de juventud. Y eso es precisamente el enorme defecto que yo le encuentro a la trilogía de la mujer, que son ideas adolescentes sobre la mujer, que son fantasías de joven sobre la mujer, que no aparecen mujeres adultas en el cine de Buñuel, y que finalmente la imagen que da de la mujer es la imagen de mano dura, al pie de la cama atada. O sea, hay un plano en la película que a mí me parece realmente penoso. Hoy en día, no entonces, en el 66, a mí la película me gustó, porque también yo era joven, que es cuando arrastra a Catherine Deneuve con las medias caídas y la van llevando y ella está como encantada de que la arrastren. Entonces, a mí eso, hoy en día, me parece y contesto a lo que tú dices. Yo creo que si el mundo sigue avanzando, Buñuel será pura arqueología. Y si el mundo vuelve atrás, Buñuel será un moderno. Pero no solo creo que habría que juzgarle por esta película, es decir que... No, por supuesto, yo estoy hablando de esta película, pero probablemente sería entonces por esa regla de 3 arqueología Galdós.
Probablemente. Claro, y la gente, y John Ford, la gente que ha estado trabajando metida en su tiempo, ¿eh? Lo que yo creo es que Buñuel, y hay una cosa que yo disiento de mi amigo Miguel Marías, cuando decís que le falta emoción, yo veo Los Olvidados y es una película llena de emoción, en donde los rascacielos de México y los materiales de derribo y los vertederos están vistos de una manera distinta a lo que mira él en esta película. Perdón, sí, dime. No, es que habría que pensar qué hubiera hecho el Buñuel mexicano con esta historia. Es decir, a mí sí que me hubiera interesado ver esta... Claro, estaría cerca de él y de Archibaldo. Sí, ¿no? ¿cómo resultaría si quien la hubiera hecho no es el Buñuel francés, por decirlo de alguna manera, sino el Buñuel mexicano? Yo creo que hubiera sido una película explosiva completamente. Desgarradora. Explosiva. Bueno, como es él, ¿no? Yo creo que no, porque estáis citando él y estáis citando Archibaldo, que son películas basadas en la obsesión de un hombre, y esta es una película basada en la obsesión de una mujer, que es donde entramos en conflicto. Y precisamente, si Buñuel siempre mira desde fuera, y es por lo que yo digo que a mí las películas de Buñuel no me emocionan, te parece desgarradora la realidad que te muestran Los Olvidados, pero no es una película emocionante, es una película que se pretende de alguna forma objetiva y que te muestra muy crudamente una realidad espantosa, que naturalmente te importa y te importan los personajes, no quiero decir que sea indiferente. Pero él normalmente adopta una distancia y en este caso mira desde fuera. Alguna vez se ha utilizado la etiqueta que él mismo dijo de que era un entomólogo. La verdad es que mira al personaje de Catherine Deneuve como a un insecto. Se le puede mirar con un microscopio después de diseccionarle las alitas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el caso de cuando se centra en personajes femeninos, normalmente, yo lo que pasa es que ahí veo una diferencia enorme con Tristana, que no la asociaría a nada, ni quiero que forme parte de una trilogía, y que además ahí el punto de vista no es el de Tristana, el punto de vista es el de Don Lope. Pero en el caso de esta película está totalmente mirada desde fuera. Y evidentemente hay un elemento que da, como evita dar explicaciones, no te explica el caso clínico, pero te da unas ciertas pistas para entender más o menos por qué puede ser esta mujer de una manera determinada. Pero creo que también ahí se pasa Juan Miguel dando como, convirtiéndolo en una imagen de la mujer. Yo creo que es el caso de Severín, que es un personaje muy concreto, que no tiene nada que ver ni siquiera con las otras, digamos, profesionales que son en la película. No tiene ni siquiera que ver con alguna otra de sus amigas o conocidas, como la que interpreta Masha Merrill, que se infiere de un diálogo que también tiene con ella relaciones sadomasoquistas y que no parecen hacerle particular gracia. Hace el elogio de te adoro, cicatricias muy bien, por ejemplo, el personaje de Piccoli. Entonces yo creo que no hay una visión de la mujer, dejando aparte que según todas las referencias, entre ellas el libro que ha escrito su mujer, pues Buñuel era un español machista, anticuado en el peor sentido de la palabra, de los de la mujer con la pata quebrada en casa. Y muy libre y muy libertino, si se quiere, y muy provocador, de puertas afuera y mientras fuera con otra gente y no con su mujer. Y probablemente mental, porque él siempre decía que a él las perversiones le divierten mucho, pero lo que no, eso no quiere decir que él se dedicara a practicarlas. Entonces yo creo que hay un elemento de las aficiones de Buñuel y, por ejemplo, su obsesión con el pecado. Probablemente todo viene de su educación infantil y de ciertas cosas que se le han quedado. Su obsesión religiosa le viene del mismo sitio y tiene ese elemento paradójico de alguien que tiene una serie de obsesiones que teóricamente y racionalmente rechaza, pero que están metidas por todas partes en sus películas. De todas maneras, en la novela, Belle de Jour, la novela de Kessel, esta edición que tengo trae un prólogo a la segunda edición de Kessel. La novela fue tachada en su momento de pornográfica, yo creo que es una pornografía de salón, pero bueno, en aquel momento fue tachada de pornográfica, y Kessel dice en esa especie de prólogo que no se trata de un caso patológico, que está intentando describir el mundo interno de las mujeres. Y eso es lo que intenta, creo yo, Buñuel, porque Buñuel era misógino, entre otras y variadas razones, porque en todas sus películas los personajes masculinos están tratados con enorme simpatía y las mujeres, como en Tristana, terminan siendo vengativas, terribles y crueles, o como en este caso, hacen una diferencia total, que es
el tema de la novela entre el amor, que es el que siente por su marido, cosa que Buñuel no ha seguido en la película, porque en la novela ella siente un amor, una gran adoración por su marido, y separa el sexo de alguna manera, y eso es una visión masculina de la vida. Es una visión, como tú muy bien dices, de una persona educada en la obsesión del pecado, de la culpa, de la religión.